Buenas tardes, ingeniero. Voy a dar a hacer la lectura acerca de un libro que se titula Secado de café en leche fluidizada. Introducción. El café es uno de los productos agrícolas que más genera divisas al país. La producción colombiana asciende a más de 700.000 toneladas de café pergamino seco al año. Por lo tanto, cualquier investigación que se realice para mejorar la producción o su procesamiento es de gran importancia para el sector y la economía nacional. El grano, una vez alcanza su madurez, se debe cosechar y beneficiar inmediatamente. Una de las operaciones más importantes es el secado, que consiste en eliminar parte del agua del grano, desde 55% V.H de contenido de humedad inicial hasta un 10 a 12% V.H de contenido humedad final. En la mayoría de las fincas cafeteras se seca el café en forma natural o artificial dependiendo del área cultivada y de la capacidad económica del productor. El secado mecánico se realiza estáticamente en un secador tipo silo, normalmente con dos o más compartimentos, lo cual permite hacer la inversión del flujo de aire de 2 a más veces durante el proceso. Esta operación dura entre 20 a 25 horas y generalmente se presenta problemas de uniformidad en el contenido de humedad del grano. En varias situaciones se presenta desaformidad en el contenido de humedad final del grano. Ospina, 1989. Utilizando un silo secador tipo Cenicafé con inversión de flujo de aire, encontró diferencias en el contenido de humedad final del grano hasta de un 4% en algunos experimentos y de 6 a 15% de diferencia entre los diferentes subcapas del grano cuando el flujo de aire permanece en una sola dirección durante todo el proceso de secado. Cenicafé ha desarrollado varios prototipos de secadores, entre ellos el secador intermediante de flujos concurrentes, buscando una mejor uniformidad en el contenido de humedad. En este secado dinámico, el grano hace contacto con el aire, que fluye en el mismo sentido a una temperatura de 800 grados centígrados, en una cuarta parte de su trayectoria. El contenido de secado en este secador es similar a la del silo, secador de capa estática. El contenido de la humedad final del grano es uniforme, con diferencias no mayores de 1%. El secado de café en el lecho fluidizado se presenta como una alternativa para obtener café con un contenido de humedad final uniforme y reducir el tiempo de secado. La fluidización es una operación unitaria que posee características intermediarias entre el desplazamiento de sólidos en el seno de fluido y el flujo de fluidos a través de partículas sólidas. Cuando un fluido atraviesa de abajo a arriba un hecho de granos cuyo tamaño varía entre límites estrechos, se establece el gradiente de presión necesario para vencer el frotamiento. Si se aumenta la velocidad del flujo, se provoca un aumento en el gradiente de presión. Cuando la pérdida de presión se acerque el valor del peso del lecho por unidad de superficie de sección transversal al flujo, los granos comienzan a moverse. En este punto comienza la fluidización. Materiales y métodos. Localización. La etapa experimental de esta investigación se realizó en el laboratorio de post-cosecha de granos del Departamento de Ingeniería Agrícola de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Materia prima. En toda la materia experimental se utilizó café pergamino, variedad colombiana, con un contenido de humedad inicial entre el 52 y 55% V.H, procedente del municipio de Guayambal de Esquima y beneficiado por el método tradicional, en el cual el grano en cereza, una vez despulado, se deja fermentar aproximadamente 24 horas. Se lava y posteriormente se seca. Antes de someterlo al secado, se retiraban los granos llamados guayaba y media cara, el brocado y demás que presentarán algún defecto físico. Equipo de secado utilizado. Para el secado de café en lecho fluidizado se utilizó el equipo constituido por las siguientes secciones generales que se ilustra
Sección de proceso, denominada también sección superior. Esta constituye por la tolva de alimentación, la cámara de secado, el distribuidor del aire y una zona de acopla con el ventilador. Calentamiento del aire. En este sector del equipo se calienta el aire desde una temperatura ambiente hasta la de proceso. Se utiliza un intercambiador de color formado por un banco de resistencias eléctricas, las cuales están ubicadas en la parte media de una carcasa en forma cilíndrica que va acoplada al ducto de sección del ventilador. El ventilador. Se utilizó un ventilador centrífugo de fabricación colombiana con un motor trifásico marca US, motor de 1 HP de potencia, una velocidad angular máxima de 3.475 RPM y una frecuencia máxima de 60 Hz. Se contó con un motorreductor marca Telemecánica para motores de máximo 2 HP de potencia que permitirá manipular la frecuencia del motor y por ende la velocidad del flujo de aire generado en el ventilador. Proceso de secado de café en lecho fluidizado. Se realizaron prácticas de secado para 3 tratamientos diferentes. Tratamiento 1. Aire caliente a una temperatura de 49 grados centígrados y humedad relativa de 19%. Tratamiento 2. Aire caliente a una temperatura de 46 grados centígrados y una humedad relativa del 21%. Tratamiento 3. Aire caliente a una temperatura de 42 grados centígrados y una humedad relativa del 26%. Para cada uno de los tratamientos se realizaron 3 predicciones en los cuales los siguientes parámetros se mantuvieron constantes: caudal del aire de aproximadamente 1.1 metros cúbicos sobre minutos, humedad relativa del aire ambiente 65 grados, altura del lecho estático de grados 15 centímetros, temperatura ambiente 20 grados centígrados, porosidad del lecho estático 39 grados centígrados. El tiempo final de proceso se da cuando la humedad de los granos está entre 10 a 12% B.H. La variedad media a lo largo del proceso fue el contenido de humedad de los granos de café. Análisis sensorial. En la escala de calificación del 1 al 5, donde 1 es una calificación de total rechazo y de 5 de características sensoriales muy buenas, en general se considera que calificaciones por encima o igual a 3 son aceptables sensorialmente. Estos resultados son muy importantes, pues son los que permiten establecer si el proceso de secado utilizado alterna las características organolépticas del café. Si no fuera, tendrían que hacer cambios sustanciales en las variables del proceso e incluso descartar dicho proceso. Análisis estadístico. De acuerdo con la información encontrada, cada uno de los tratamientos manejados presentan datos experimentales que se ajustan en forma adecuada a modelos de tipo exponencial, con índices de correlación, en todos los casos mayores del 0.95, lo que indica que para cada tratamiento de datos experimentales obtenidos pueden ser descritos en forma adecuada por este tipo de modelo. De acuerdo con los resultados presentados, se presentan diferentes significativas, siendo el resultado esperado, pues se trata de tasa de secado de diferentes temperaturas del aire caliente. Estos resultados indican que es mucho más favorable para el proceso secar café en lecho fluidizado, con una temperatura de aire de aproximadamente 49 grados centígrados y una humedad relativa de 19%. Tal como se observa. Conclusiones. La temperatura, al igual que la humedad relativa del aire, en un proceso de secado de café en lecho fluidizado, presenta un efecto determinante en cuanto a las tasas de secado que se obtiene y por ende al tiempo total de secado. En el secado de café en lecho fluidizado, utilizando una temperatura de aire de 45 grados centígrados y una humedad relativa del 21%, se obtiene un tiempo total de secado cercano a 8 horas,
con una uniformidad del contenido de humedad de los granos, presentándose gradientes máximos menores de 1% y con eficientes de variación menores del 3%. En el secado de café en lecho fluidizado utilizado una temperatura del 49% y una humedad relativa del 19%, se obtiene un tiempo total de secado cercano a 7 horas con una uniformidad del contenido de humedad de los granos. Gracias.